Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Van Contigo, un programa que pretende visibilizar, concienciar y acompañar a todo adulto mayor y a sus cuidadores. Hoy vamos a hablar sobre el corazón en el adulto mayor. Y para eso tenemos a nuestra invitada, la doctora Pamela Félix. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Agradecida de la invitación a tu espacio. Gracias a ti. La verdad que es un honor poder contar con el tiempo tuyo como doctora. Como ya se está volviendo tradición, yo suelo introducir de por qué tú. Hay una comunidad que se llama Canto Rodado, que creo que ya la he mencionado varias veces, que es una comunidad dirigida por Whitney Cordero, que la inició Carmen Julia Gómez y en Saber Amar. Y justamente el primer día que yo fui a esa comunidad, consiste en un evento diseñado para adultos mayores mensualmente, en aquel momento solamente lo hacían en Saber Amar o principalmente ahí. Y ese día fui con mis padres. Yo ese día ni sabía bien de qué consistía la actividad y me encontré con la doctora. Me fascinó ese encuentro. Fue una forma muy fácil y muy llana de hablar sobre no solamente el corazón, sino como un poco de la salud integral y de cómo cuidarnos. Y conecté con ella y de una vez dije, bueno, si eventualmente me invento algo, yo quiero que sea con la doctora. Entonces, para mí de verdad que un honor tenerte aquí, Pamela. Muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entender un poco del el corazón en la vejez. ¿Cuáles son las enfermedades del corazón más comunes en el adulto mayor y por qué aparecen con más frecuencia en esta etapa de la vida? Así es. Como siempre digo, un corazón tenemos todos, ¿verdad? Y de una u otra manera estamos en riesgo de enfermar. Por eso es importante siempre chequearnos, aun seamos jóvenes. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor, digamos que de una u otra manera, los años pisan y pesan, como a veces me dicen mis pacientes, o me dicen, doctora, la edad, ¿verdad? El hace tiempo, el hace mucho. Nuestros órganos, así como los años van pasando, nuestros órganos van envejeciendo. Nuestro cerebro, nuestro corazón, el riñón, incluso nuestra piel. Entonces, asimismo, el corazón sufre un deterioro normal por los años, el cual se puede acompañar de enfermedades cardiovasculares. Podemos mencionar que nuestras arterias se tornan más rígidas, la elasticidad no es la misma, podemos tener cambios a nivel de la presión arterial y que un adulto mayor pueda sufrir de hipertensión arterial, así como los eventos cardiovasculares o cerebrovasculares que pueden ocurrir por un sinnúmero de razones, porque muchas veces, como yo digo, existen estos factores de riesgo, ya los que traigo en la genética o los que adquiero en mi día a día. Buenísimo. ¿Y cuáles vendrían siendo esas enfermedades más comunes que suelen llegar a con su consultorio de adultos mayores? Así es. Digamos que la hipertensión arterial es la enfermedad más común o la condición más común que podemos ver en nuestra consulta. De cada 10 pacientes, podemos decir que de 7 a 8 pacientes sufren de hipertensión arterial. ¿Por qué? Es, digamos, que el diagnóstico más común en nuestra consulta. Pero también, digamos, que el paciente puede acompañarse de otras comorbilidades. Podemos tener trastornos del ritmo cardíaco. Este paciente puede haber tenido ya un evento cerebrovascular por historia, una trombosis o un ACV, como también es conocido en el argot popular. También el paciente pudo haber tenido un evento cardíaco coronario. Hay pacientes que pueden tener insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón ya no funciona al 100% como una bomba y ya este paciente entonces puede tener un deterioro de su función o de la fracción de eyección del corazón y ya tiene pues una insuficiencia cardíaca. Pero digamos que si vamos a enumerar o a decir cuál es quizás la condición cardiovascular más común que podemos ver en una consulta en el adulto mayor, es la hipertensión arterial. Pues hablando de hipertensión, mi papá es hipertenso. Y algo que me motivó mucho a traer a la doctora como cardióloga y abordar este tema y que habláramos precisamente de la hipertensión es que un día mi papá tiene los pies inflamados. Pero yo no me percaté, lo vi como un poco normal, porque no era el pie, era como la batata o como un poco más para arriba. Yo agarré, prendí la computadora y pedí por Amazon otras medias. En mi mente era un tema que quizá ya las medias le estaban comenzando a apretar, desconocimiento.
Bueno, al tiempo le pido la media como quiera, porque les pedí unas medias que eran como para diabéticos, que eran bien transpirables y anchaban y todo. Luego me doy cuenta que le salió algo en la piel y ahí ya yo me preocupo, porque veo que son como unas manchas negras y dije, wow, quizás es algo importante. Pero en vez de ir al cardio, voy a la dermatóloga. Gracias. La dermatóloga me dice, Maya, tú tienes que ir a un cardiólogo, porque si bien es cierto, a nivel, en la piel me explicó lo que tenía mi papá, él tiene una inflamación y tiene mucha, ¿cómo se le llaman eso? Como las lineecitas. Varices. Tiene un sinnúmero de varices que pueden ser propias de la edad, pero al combinarlo con el tema de la retención yo me di cuenta también que la tenía aquí, porque se le comenzó a quedar las marcas de los lentes. Entonces, ahí ya comencé a ponerme nerviosa en lo que me fui dando cuenta poco a poco de eso y lo que fui. Cuando me senté en consulta con la doctora donde lo llevé, yo misma me dije, Maya, pero tú tienes, o sea, yo no recuerdo la última vez que mi papá fue a un cardiólogo. O sea, yo estoy hablando que esto fue en este año lo que pasó. Y yo tengo desde el 2019, 2020 siendo responsable de mi papá y yo nunca lo he llevado a un cardiólogo. O sea, lo he llevado de manera intensa a muchos médicos. Sin embargo, nunca lo llevé a un cardiólogo. Hasta le operé de la vista. O sea, entonces, en base a eso, y lo digo como por si a alguien le puede servir esta inspiración, porque si bien es cierto, mucha gente en las redes sociales y quien me conoce me felicita porque son muy precavidas. Sin embargo, uno nunca deja de aprender. Entonces, una persona hipertensa, ¿cuántas veces debería por rutina, en caso de que no haya una normalidad, cuando es un adulto mayor, ir a consulta a chequeárselo en la medicación? Así es. Si bien es cierto, como le digo a mis pacientes, todo paciente mayor de 65 años o según pues las normas o protocolos que sigan los médicos deben tener su geriatra de cabecera, que se supone que va a ver el paciente de manera global y va a destinar, digamos, pues usted va al cardiólogo, usted va al endocrinólogo, al dermatólogo, urólogo, ginecólogo y demás. Ahora bien, todo paciente que tenga una condición diagnosticada, establecida por cardiología, debe ir sí o sí a su cardiólogo. Aunque nadie lo mande, ¿verdad? O aunque el cardiólogo no lo llame, debe ir a una consulta por lo menos periódicamente. ¿Por qué digo, Maya, periódicamente? Porque un paciente que sufre de una condición del corazón, para que puedan entender, no debe pasar de un año, como mucho. Si usted sabe que tiene un año, está viendo este episodio el día de hoy, tiene más de un año sin ir al cardiólogo, debe acudir. Porque muchas veces pueden ocurrir cambios, diagnósticos nuevos o incluso debe haber algún cambio del tratamiento, pero si usted no ha ido a la consulta no se puede saber. Ahora bien, ¿quién guía el tiempo a volver a consulta? El cardiólogo. Muchas veces el cardiólogo le dice te ven un mes, en 3 meses o en 6 meses, pero vamos siempre de la mano de nuestro cardiólogo y muchas veces si usted sale de la consulta y el cardiólogo no le comenta o usted no recuerda cuándo le dijo que tenía que volver, usted le dice, doctora, ¿cuándo nos vemos nuevamente? Pero todos los cardiólogos siempre decimos cuándo queremos volver a ver al paciente. Buenísimo, de verdad yo creo que esto le va a ser de mucha ayuda a los que nos están mirando. Quiero terminar también la anécdota que realmente mi papá tenía que tener, quién sabe, más de 10 años bebiendo el mismo medicamento y ya como por ser adulto mayor y sus demás condiciones, ya él no había un efecto secundario en uno de los componentes que tenía el medicamento. También la doctora me explicó y luego lo escuché que el geriatra nos lo reforzó, que la presión, el nivel de presión varía en el adulto mayor como los regulares, es decir, cuando somos más jóvenes, el rango regular de presión es 1 y ya cuando envejecemos cambia. ¿Usted no pudiera explicar un poquito de esto? Sí, quizás yendo un poquito al inicio de tu anécdota, en tu caso tu papá tenía síntomas, pero muchas veces pueden ocurrir situaciones que no presenten ningún tipo de síntoma o alerta y es peor. Entonces, por eso siempre acudir periódicamente a la consulta y aún más si hay síntomas como tal. Entonces, con relación a los adultos mayores, como bien explicaba al inicio del episodio, las arterias ya van perdiendo esta cierta pues distensibilidad, elasticidad y se tornan un poquito más rígidas. Y asimismo, pues también la presión arterial de los vasos en general. Y podemos ver que los adultos mayores pueden manejar presiones arteriales un poquito más altas de lo normal y a veces puede haber cierta flexibilidad por los años de quizás no esperar los 120-80 milímetros de mercurio, que es lo que se entiende como normal,
que es un paciente que tenga 120/80, su presión está normal. Ahora bien, un paciente que no sufra de nada del corazón, pero un paciente que ya sea hipertenso, lo ideal es que la presión esté lo más próxima posible a los 120/80. A veces, dependiendo del paciente, porque a veces el paciente tiene que saber, y nuestro público, que las normas, las medidas y las indicaciones médicas se dan de manera individualizada. Lo que aplica para Maya no aplica para mí. Entonces, imagínese usted una persona ya mayor que tenga varios diagnósticos, que use varias pastillas, que tenga un historial clínico particular e individual de esa persona, ya su médico le va a decir de manera individual, y vuelvo y repito, cuáles son los valores de presión arterial esperada. Pero a veces en los adultos mayores uno es un poquito más flexible que en un adulto, digamos, de una edad media. Sí, realmente después que me pasó eso, comencé a como recapitular y me he quedado como observando cuando las personas hablan alrededor de mí sobre la presión y me impresiona la cantidad de personas que normalizan el tema de un mismo rango de presión y simplemente no van porque entienden que están bien y creo que por eso me parece fundamental eso que usted menciona. Claro, y a propósito de tu intervención, pasa mucho que el paciente dice, no, me encontraron la presión y me dijeron que estaba bien. Y yo le digo, ¿pero a qué le llamamos bien? Porque a veces se la toma el paciente o se la toma un médico general o un personal que no es un médico. Entonces, ¿a qué usted le llama que estaba bien? Y cuando yo le digo que enséñeme la foto o cuénteme, o más o menos en cuánto estaba, como en 135/90, o me dicen, estaba como en 140/90. Ninguna de las dos son presiones normales. Entonces, ¿qué pasa? Usted va al médico o usted se hace un chequeo de presión, pero no, como le digo, no culminó ese proceso con un especialista del área. Por eso es lo importante de acudir a un cardiólogo, porque nosotros sabemos realmente cuál es la presión esperada. Pero todo el que esté viendo este episodio que vea que su presión está por encima de 120 y por encima ya de 80 y tanto, la de abajo, que usted dice, yo hago 130/90, 135/90 y de ahí para arriba ya, aunque usted no sufra de nada, se sienta bien, debe acudir a una consulta porque esa presión ya está levemente elevada o muy alta y entonces amerita un chequeo. ¿Y hay algún otro signo de alarma que usted pueda mencionar en el adulto mayor? Porque, por ejemplo, yo sé que cuando están muy cansaditos, uno también trata de tomarle apagaditos, se podría Sí, decir. no, exacto. Uno trata como de tomarle la presión a ver si es un tema que tiene la presión bajita y por eso están un poco más lentos o... Sí, siempre la tendencia es ver cómo está la presión, principalmente. Y también, pues, el que es diabético se le ve la glicemia, a ver si está muy baja o muy alta. Ahora bien, siempre es importante tener en cuenta, y sobre todo en el adulto mayor, que muchas veces ellos no van a ser tan comunicativos o no van a estar en la capacidad de alertar de que algo pudiera estar pasando. Pero síntomas importantes desde el punto de vista cardiovascular a tener en cuenta: dolor de pecho, mareos, palpitaciones, o que el paciente tenga náuseas o vómitos, o que tenga hipo sin bulto, o que usted ve que estaba sentado y casi se cae, o que tiene pérdida de la postura y no pérdida del conocimiento, porque una cosa es perder el conocimiento y usted se desconectó, por decirlo así, y otra cosa es que usted perdió la postura, cayó al piso, pero siempre estuvo alerta y siempre respondió al llamado. Entonces, en los adultos mayores, y casi siempre, por ejemplo, en los diabéticos, a veces es importante tener en cuenta que cuando se va a presentar un evento cardíaco, el paciente a veces no te refiere más a dolor de pecho. El paciente, ¿qué pasó? Empezó a marearse. Empezó, como tú dices, a estar como, digamos que comiendo menos, más cansado, está débil, incluso, como decían los diabéticos, siempre hay que tener pendiente cuando hay unas náuseas, una sudoración, vómitos, incluso el dolor aquí a nivel del epigastrio, que es este cuadrante que está acá, la famosa boca del estómago, como decimos los dominicanos. Entonces, ante todos estos síntomas mencionados, debemos estar pendientes. Y un paciente que usted ve que por lo menos se movilizaba, que caminaba, que hablaba, que hacía algunas cosas o que interactuaba, si usted lo ve más como retraído, más como en sí mismo y que no está como antes, debemos alertarnos y buscar la ayuda a ver qué pudiera estar pasando. Realmente me he quedado pensando cuando usted dijo el hipo. El hipo es algo que ahora que estoy aprendiendo esto, y a mi papá a veces le entra un hipo, que ahora ya lo voy a tomar para mí la alerta, Claro. porque una vez mi papá hizo un hipo, el último hipo de mi papá duró 7 horas. Es como te digo, Maya, por ejemplo, el hipo tiene varios orígenes. Puede tener un origen cardíaco,
un origen neurológico o gastrointestinal, porque es una especie de inflamación del nervio vago, que es un nervio que viene desde arriba hacia abajo, al pasar al diafragma, es una especie de, se irrita, ¿no? Y se provoca el hipo. Ahora bien, el origen hay que investigarlo. Como cardióloga, si usted tiene un hipo, que le llaman singulto en el término médico, debe acudir a una emergencia, hacerse un protocolo de pecho, un protocolo de dolor de pecho, porque hay pacientes que se pueden estar infartando y su único síntoma es un hipo. Ahora bien, pero obviamente sin comer ansias, que no cunde el pánico, pero como le digo, como les explico, el singulto o hipo puede tener un origen cardíaco, pero si usted hace un protocolo en la emergencia y se evalúa en consulta que no es de origen cardíaco, entonces ya pasamos a la parte neurológica, pasamos a la parte de gastroenterología, porque también pudiera tener otros orígenes. No, pero se lo agradezco muchísimo porque ya yo sé que yo suelo andar siempre con esas precauciones, pero no atinaba a que podría hacer eso. Entonces, sí, me parece fenomenal. Y ya podríamos pasar un poco al cómo afecta el estrés en el corazón. Así es, la psicocardiología. Hablemos de estrés y vamos a definir la psicocardiología. ¿Qué es la psicocardiología? Es la unión mente-corazón. Estudiamos cómo los estresores psicológicos y sociales nos pueden enfermar. Como bien mencionaba Maya, ahí está el estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, incluso la soledad y el aislamiento. Y hacemos, digamos que la connotación de soledad, aislamiento, porque muchos de nuestros adultos mayores se sienten solos o presentan aislamiento. Entonces, todo lo antes mencionado es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en nuestros seres queridos adultos mayores que están a nuestro alrededor, porque cuando mencionamos esos estresores psicosociales, no se queda ahí, porque muchas veces decimos, bueno, está estresado, bueno, tiene ansiedad, pero se ha visto que tener un estresor psicosocial te puede llevar a tener un evento cardíaco a largo plazo. Tener estrés sostenido durante mucho tiempo, o ansiedad, o depresión, o soledad, o aislamiento, te puede llevar a tener desde síntomas, un dolor de pecho. ¿Y qué pasa? El abuelito está muy estresado. El abuelito está depresivo. Y ese dolor de pecho es por la depresión, o por el estrés, o por la ansiedad. Y ya como decía, a largo plazo, cuando duramos mucho tiempo estresados o con ansiedad o con depresión, nuestro cuerpo libera sustancias que producen que las arterias se tapen, que produce la formación de coágulos, mayor inflamación, y entonces aquí se desarrollan las enfermedades del corazón que mencionábamos al inicio del episodio. Entonces es importante alertarnos y si vemos alguna de estas situaciones, buscar la ayuda a tiempo. Muchísimas gracias. La verdad es que me encanta el enfoque que pones en cada una de tus intervenciones. Veo que estás en CDN con mucho entusiasmo, te miro y me encanta cómo lo abordas, no solamente la medicina en la parte de cardio, sino cómo afectan las emociones. En cuanto al sueño, que es algo que también suele ser como una alerta de depresión o de que algo no anda bien. ¿Cómo afecta el sueño al corazón? Así es, Maya, como tú bien mencionas, debemos dormir todos 8 horas promedio. Todo adulto, tú y yo, los adultos mayores, debemos dormir 8 horas promedio. La evidencia científica dice que quienes duermen menos de 6 horas o más de 10 horas ya están en un riesgo de enfermar a largo plazo del corazón. Porque, ¿qué pasa? Cuando no dormimos las horas pertinentes, nuestro cuerpo está en una especie de no descanso, en una especie de estrés, por así decirlo, y no podemos recuperarnos, nuestro cuerpo no se recupera porque usted durmió 2 horas, la noche anterior usted durmió 3 horas. Incluso se debe recomendar a aquellas personas que tengan un largo tiempo, porque una cosa es dormir mal un mal día, porque imagínense, o sea, todos podemos dormir mal un mal día, pero todas las personas que tengan ya meses o años con un trastorno del sueño, ya sea o que duermen poco, aunque quieran dormir, o que entonces algunos duermen de más, ya deben buscar la ayuda con un profesional de la salud mental. En este caso, psiquiatría puede ayudarle, que a veces tienen esta especialidad en el sueño, o neurología o neumología, dependiendo del especialista, si ha estudiado, pues, digamos, esta especialidad del sueño. Pero muchas veces el paciente tiene una vida saludable, hace ejercicio, come bien, pero ¿qué pasa? No duerme bien. Y muchas veces este insomnio a largo plazo te puede llevar a enfermar de tu corazón. ¿Y el alcohol, doctora? El alcohol, la pregunta que no se queda.
Es importante saber que el alcohol, así como decimos por ahí que lo escuchamos desde pequeños, es perjudicial para la salud. Entonces, toda persona que tenga altas ingestas de alcohol debe saber que esto va en detrimento de su salud cardiovascular. Digamos que usted no sufre de nada, debe tener una ingesta, digamos, aproximada de unos 100 gramos a la semana de alcohol, no más de ahí, porque se ha visto que si usted consume más de ahí, tanto hombres como mujeres, están en un riesgo pues de llegar a tener quizás algún deterioro a largo plazo en su salud cardiovascular. Obviamente, si usted tiene ya una condición establecida, estos gramos no aplican para usted y deben ser menos de ahí, ¿verdad? Porque ya usted tiene una hipertensión, ya usted tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una arritmia y el alcohol se recomienda o no usarlo o ya usarlo bajo un riesgo, pero que sea mínimo la dosis a ingerir. Doctora, ya hablamos de los problemas, ya hablamos de signos de alerta, pero hablamos de soluciones. Me encantaría más bien que usted nos hablara de cómo puede influir una actitud positiva, de cómo puede influir como el agradecimiento en un impacto positivo a la salud del corazón. Así es. Me gusta esta pregunta, Maya, porque a veces cuando yo hablo de la psicocardiología, trato de concentrarme en lo no tan bueno, que son esta parte de los estresores psicosociales, porque debemos alertarnos, debemos hacer un llamado, una bandera roja y todo el que esté pues manejando estrés, algún grado de ansiedad o depresión, alertarse. Ahora bien, yo siempre trato de traer a estos espacios la parte positiva. Y ahí está, como tú mencionas, el agradecimiento, la risa, la alegría, el propósito de vida, el optimismo. Todo esto se ha demostrado que tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular. Entonces, como tú bien decías, el agradecimiento, el acto de agradecer de una manera disciplinada y continua, se ha visto, según la evidencia científica, que tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular. Si a veces yo lo pongo tan sencillo para que se entienda, fíjese en dos personas. Ese amigo que usted tiene que siempre se está quejando, ese amigo que usted ve que prácticamente le encuentra un problema a todo, y una persona que usted la ve calmada, una persona que está relajada, una persona que tiene un estilo de vida saludable y ecuánime. Usted ve estos dos tipos de personalidades y hay una que te altera y hay una que te calma. Y es lo mismo para tu cuerpo. Cuando somos agradecidos y hacemos este acto de agradecer por lo que usted entienda que tiene que dar gracias, quizás por lo que Maya de gracias, yo doy gracias por otras cosas, pero este acto nos lleva a ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno. Incluso cuando uno tiene esta costumbre, pues incluso repercute en lo que como, en cómo pienso, en cómo actúo, incluso en la velocidad de hablar. Y de una u otra manera, esto repercute también a nivel de nuestro sistema cardiovascular, porque cuando yo estoy, digamos que en esa especie de paz, para que se entienda, asimismo nuestro sistema nervioso simpático baja, que es el que se encarga de acelerar la frecuencia cardíaca, de subir la presión. Entonces, cuando yo freno, digamos, de una manera positiva en nuestro cuerpo, asimismo, pues se impacta mi salud cardiovascular. Incluso cuando agradecemos, se ha visto que reducen los niveles de cortisol en mi cuerpo. Y el cortisol es la hormona del estrés que poco a poco nos va enfermando. Bueno, yo puedo dar testimonio de que a mí me ha ayudado muchísimo esto del agradecimiento antes de abrir los ojos en la mañana. Y si ya lo abrí, vuelvo y lo cierro. Yo, concha, agradecemos. Me tengo que agradecer. Sí, entonces me ayuda mucho a esa perspectiva con que iniciar el día. O sea, al principio, la primera semana uno dice, concha, ¿para qué uno se pone a esto? Pero es increíble cómo cambia la actitud cuando pasa algo. De hecho, ante una situación en donde me da mucha ira que me pase algo, por ejemplo, que me choquen, por decir algo, antes de yo salir a pelear, como me podría salir antes, yo trato de hacer, bueno, esto es un ejemplo hipotético, pero realmente lo hago mucho en mi cotidianidad, que es como, ok, pero agradezco que estoy viva, que no pasó nada, que no pasé a que fue algo solamente material. Que fue nada más material. Ok, luego, ya cuando voy a abordar el confrontamiento o lo que sea que vaya a pasar, ya eso me ayuda como a autorregularme. Claro que sí. Y en la noche, mi psicóloga dice, recuerdo que me dijo una vez que dormir es un acto de fe. Y que quizá por eso es que algunos no podemos tanto dormir. Hablamos mucho de fe, pero de verdad, tú soltar todo y decir, ya mira, que sea lo que Dios quiera, ya hoy se acabó. Y uno quedarse como tenso, ok, una muy buena forma de yo autorregularme, que como mejor lo pudiera decir, es agradecer por lo que sí pasó bien.
No puedo cambiar lo que pasó mal, Claro. pero sí puedo, así agradeciendo, me pasa eso y ahí puedo resumirlo en una frase, que cuando el agradecimiento entra por la puerta, la queja sale por la ventana. Yo pecaba de quejarme a veces demasiadísimo y la verdad es que me ha ayudado a mi nueva versión y por eso lo digo con este entusiasmo. No, y te felicito, Maya, claro que te felicito. Entonces, ya para cerrar, doctora, ¿qué mensaje le gustaría dejar primero al cuidador que nos está viendo? No sé, algo que le quiera salir de su corazón. Claro que sí. Es importante saber que si bien es cierto que tenemos el deber de cuidar de otros, en este caso padres, de algún hermano, así sea de alguien por quien nos paguen para cuidar, también debemos, por último y no menos importante, cuidar de nosotros, porque muchas veces, como digo yo como médico, a veces yo doy salud pero la pierdo, porque a veces los pacientes me acaloran. Le digo yo, ¿cómo que usted tiene 2 años que no pisa mi consulta? Un ejemplo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Sencillo, pero es importante saber que si bien es cierto que cuidamos de otros, debemos cuidar de nosotros, porque cuando tenemos la responsabilidad de otra persona en nuestra vida, también sufrimos ciertos estragos porque a veces se nos altera el sueño, nos estresamos, no comemos bien, el cansancio físico es agotador y pasa mucho el síndrome del cuidador. Nosotros en la psicocardiología, que salió un consenso nuevo de salud mental y salud cardiovascular ahora de la Sociedad Europea de Cardiología, no solamente hablamos de la parte psicosocial de este equipo de psicocardiología, donde está psicología, psiquiatría, el cardiólogo y otros especialistas, sino que tomamos en cuenta el cuidador, porque el cuidador es una pieza fundamental tanto para el cuidado del paciente como para poder informarnos de cosas que solamente sabe el cuidador, que no lo conoce el que no está alrededor del paciente. Claro. Entonces, para nosotros, tanto el paciente como el cuidador es una pieza fundamental, digamos que en el abordaje y en el evolucionar de este paciente en el día a día. Entonces, a cuidarnos tanto a nivel físico como a nivel mental es mi recomendación. Muy bien. Y para ese mensaje para nuestros adultos mayores que nos observan. Así es, bueno, a cuidar su corazón. Importante que si usted no ha tenido, digamos que el privilegio, la oportunidad de visitar un cardiólogo porque hasta ahora no tiene ninguna condición, es importante, como mencionábamos al inicio, muchas veces los años pisan y pesan y el corazón a veces no avisa. A veces nos quedamos sentados esperando más el síntoma, ¿no? Que me dé para yo ir. Y a veces nos está dando el síntoma y nos quedamos en la casa. Pero aproveche, como yo digo, antes, vamos a ponerle una meta corta, antes de que acabe este 2025, regálese una consulta con el cardiólogo más cercano. Si usted ya está, digamos que al día y ha ido a su consulta, recuerde cuándo es su próxima consulta con su cardiólogo para que usted pueda siempre estar, ¿verdad?, cuidado y que vayamos un paso adelante y si hay que detectar algo, lo podamos detectar a tiempo. Excelente, muchísimas gracias. De nada. Doctora. Entonces, ¿dónde la podemos conseguir en las redes sociales? Así es, pueden encontrarme en Instagram, @psicocardio, doctora Pamela Félix con Z. Me pueden escribir al 809-882-8186 y estoy en SEMDOE a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que para nosotros es un tremendo honor tenerla aquí. Yo estoy segura de que este capítulo llegará a muchas personas que de verdad necesitan escuchar esas recomendaciones. Gracias a ti por llegar aquí y nos vemos en una próxima.